Buenos días a todos y a todas. Vayan tomando asiento para dar comienzo al pleno extraordinario con la comparecencia de la presidenta del Cabildo para informar sobre las inversiones que se van a realizar por la Corporación Insular, como se ha anunciado en los medios de comunicación, para que el Heliodoro Rodríguez López esté renovado íntegramente para su centenario en el año 2025. Sí, están todos los consejeros y no requería quórum, sí, así me dice el secretario. Pues sí, vamos a realizar una reforma integral del estadio para tener un estadio de primera división a la altura del siglo XXI. Eso es lo que va a hacer este grupo de gobierno, esta corporación. Hace 3 días, y lo tienen que saber todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación, teníamos una intervención en este mismo pleno, una intervención donde aprobábamos una moción para fijar esa hoja de ruta, la que tiene que marcar los hitos importantes para abordar esa reforma integral. Esa moción ponía todos los antecedentes, todos los hitos que han marcado el estadio Heliodoro Rodríguez López, que en el año 2025 cumplirá el centenario. Estamos muy orgullosos de estar al frente del Gobierno y poder celebrar ese centenario con las obras que requiere en este momento el estadio Heliodoro Rodríguez López. Pero para poder llegar hasta aquí, quizás tengamos que hacer un poquito de historia reciente. Y es que a los 8 días de entrar como presidenta del Cabildo, me encontraba con una cornisa que se caía, que interrumpía el paso y que me obligaba a cerrar una de las vías de la San Sebastián. Ese es el legado de quien hoy pide la comparecencia. Ese es el legado de un Partido Socialista que durante 4 años no supo marcar la hoja de ruta de un estadio que cumplía en el 2025 100 años de historia. Es el legado de quien quiso especular y vender nuestro estadio, que lo anunció en el año 2022, sin contar con la afición, sin contar con el club. Y este es el gobierno que está al lado del aficionado, que está al lado del tinerfeñismo y que dice que los colores no se venden. En primer lugar, por una razón muy importante. La más importante es que el aficionado no entiende de colores políticos. Igual que nosotros queríamos y pretendíamos con esa moción, que quisimos que el Partido Socialista también apoyara y se sumara a una hoja de ruta que el anterior presidente no supo abordar con rigor, con presupuesto, volcándose para que en el 2025 existiera un proyecto de reforma integral. Estaba más entretenido intentar vender nuestro estadio, el Heliodoro, aquel que acoge el corazón del tinerfeñismo. Este es el nuevo gobierno, el que ha llegado al Cabildo de Tenerife para decirles que el Heliodoro no se vende, que el tinerfeñismo no está en venta, que nuestro club no se vende, que el Heliodoro se va a reformar. Y de haber tenido un proyecto y una hoja de ruta como la que hemos aprobado hace apenas 3 días, en el 2025 esa reforma integral estaría culminada. Pero no se preocupen, y me dirijo a todos los tinerfeñistas, este gobierno va a dejar un estadio de primera para un equipo del siglo XXI. Pondremos todo nuestro esfuerzo, como lo hemos hecho hasta ahora, en primer lugar para acometer obras de emergencia. Obras de emergencia porque el anterior gobierno del Partido Socialista dejó en tal estado el estadio que se caían las cornisas, que no se garantizaba la seguridad, que no había agua en los baños,
que no hay unos vestuarios en los que no se pueden sacar ni siquiera imágenes del equipo. Les puedo asegurar, consejeros y consejeras, y a todos los tinerfeñistas, que dentro de 4 años esa no va a ser la situación del estadio. Y que en el 2025, de acuerdo con el club y de acuerdo con la afición, el Heliodoro tendrá unas condiciones dignas para poder conmemorar su centenario. Y ahí estaremos todos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Salazar, por tiempo de 7 minutos. Buenos días a todos. Yo quisiera saber a qué juega el PSOE. Primero trae una moción y la retira. En el pasado pleno se abstiene de una moción que pide la elaboración de un plan director de la rehabilitación del estadio y el incremento del presupuesto para el 2024. A medida que avanzan los pliegos de los expedientes de las obras, repito, el Grupo PSOE se abstuvo. Y ahora fuerza la celebración de un pleno extraordinario para conocer qué va a realizar la Corporación Insular de cara a la renovación del Heliodoro Rodríguez López para el centenario de 2025. Es la estrategia del alarmismo, de la búsqueda del foco, pero que en realidad oculta un bloqueo constante al dejar trabajar al aporte a la oposición responsable. El PSOE se sitúa en el no a todo, en el berrinche constante, en el pataleo. Tanto como que incluso los hemos visto ayer hacer suyas en vídeos, en meses anteriores, en redes sociales, mociones nuestras como la del apoyo a la lucha canaria. Pero, por suerte, no son creíbles sus tácticas. Para un ejemplo, el lanzado por el presidente de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, que tildaba de penosa la apuesta de los socialistas por la lucha canaria y de hipócrita la actitud respecto a este tema. Hace apenas una semana lográbamos consensuar en el Pleno, no con el PSOE, como ya va siendo habitual, la puesta en marcha de una hoja de ruta, un plan director del Estadio Heliodoro Rodríguez López que nos permita contemplar todas las actuaciones destinadas a poder realizar una reforma integral del estadio, sin olvidar las obras de carácter urgente que se necesitan acometer de inmediato, y todo con el fin de lograr celebrar el centenario con el mejor estadio posible, pues entendemos la magnitud de una celebración como la del centenario del Heliodoro y su significado para nuestra isla, no solo para los aficionados, sino para el conjunto de la sociedad, pues el estadio fue, es y será seña de esta tierra y eje vertebrador de nuestra isla. Habiendo acogido, como todos bien sabemos, numerosas citas musicales, encuentros históricos e incluso creado tradiciones. No obstante, hemos conocido por declaraciones públicas que el camino ya se ha esbozado e incluso explicado a la directiva del Club Deportivo Tenerife, en una planificación de mejora a 10 años vista, con una inversión en los 2 primeros. Y por ello queremos conocer qué fue lo trasladado al Club Deportivo Tenerife, para conocer el impacto respecto al presupuesto del 2024. Pues no solo se transó que se incrementaría el presupuesto de acuerdo al avance de los pliegos de los diferentes expedientes, sino que si fueran necesarias modificaciones de crédito, el Gobierno insular las tramitaría, dando por descontado que será el 2025 el año en el que más se invierta. Nuestro grupo político remará a favor siempre del objetivo último. Por eso seremos constantes e insistentes en agilizar al máximo posible los expedientes, desde los más urgentes hasta los más innovadores, y que se garantice el presupuesto necesario para llegar al aniversario con el mejor estadio posible y ofrecer un cambio de imagen a la altura de un estadio como el Heliodoro Rodríguez López, siempre desde, por un lado, el margen de la necesidad de los tiempos que un plan como el que aprobamos hace apenas unos días exige, y desde la transparencia, a la hora de conocer qué cosas y qué no están poniendo en marcha. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, el señor Hacha. Muchísimas gracias, señora presidenta. El Heliodoro no solamente es un estadio deportivo, es un símbolo de Tenerife, es un símbolo del tinerfeñismo, es un
inmueble, una instalación deportiva en la que todos ponemos la ilusión y todos miramos con absoluta intención, cariño y deseándole lo mejor para nuestro club y para el estadio. Hace 3 días tuvimos aquí en el Pleno una moción que se aprueba y es la 3ª vez que viene esto planteado al Pleno por parte de diferentes partidos políticos, específicamente por el PSOE. En esta moción yo les recuerdo que se acordaba, aparte de invertir todo el dinero necesario para tener en condiciones, para lograr un plan director de rehabilitación de ese Heliodoro que tendrá que convertirse en el estadio del siglo XXI y cambiar la situación en la que está. Esa situación, que es la que se encuentra este grupo de gobierno cuando llegamos, hace 7 meses, está en medio de un procedimiento de actividades clasificadas, abierto, para obtener el título habilitante para el club deportivo, solicitado por la Liga. Si no lo conseguía, se quedaba fuera de la Liga. Es necesario también hacer un certificado de seguridad estructural y justificación del Código Técnico de Edificación. En el presupuesto 2023 había 580.000 euros, pero no había planes directivos ni proyectos, ni siquiera una hoja de ruta. Había, eso sí, una colección de fichas, de mantenimiento, sin ningún tipo de desarrollo administrativo, ni de confección de pliegos que pudieran dar como consulta final, como producto final, un concurso para adjudicar las obras. Es tan terrible la situación que cuando llegamos, a los 8 días, nos encontramos con una caída de cascotes y una reparación urgente de 335.000 euros que tiene que afrontar la corporación. En los baños no hay presión de agua, las cañerías están en mal estado, el vestuario es como el tercer mundo. Hoy, gracias a Dios, hemos obtenido el certificado estructural que acredita la seguridad estructural, aunque tiene una serie de observaciones que tenemos que seguir. Y se ha iniciado unas reparaciones en lo que es la fontanería, hay un expediente de renovación de los asientos del estadio, se está trabajando de forma permanente para aislar el grupo electrógeno que produce enormes ruidos, se están acometiendo la mejora de los locales de San Sebastián, cuyos falsos techos estaban en unas condiciones deplorables y llenos de humedades. Y en estos momentos se está viendo, como hemos visto en un pleno, la confección de un plan director para el futuro y tener un estadio que sea el adalid del deporte en el siglo XXI. Es interesante, porque ese es el punto de vista material, pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Cómo llegamos nosotros a esta corporación en el estadio? Pues llegamos con unas declaraciones del presidente Pedro Martín diciendo que van a vender el estadio y que lo van a llevar a otro sitio. ¿Qué espera que pueda hacer en el área metropolitana? Una operación urbanística. Interesante. Pero esa es la situación. Sin ningún tipo de participación ni consulta con nadie, ni con los aficionados. De un símbolo de Santa Cruz, de un símbolo de la isla. ¿Qué se encontraron el Partido Socialista cuando llegó y empezó a gobernar? Bueno, con un proyecto redactado de don Carlos Schwartz por valor de 2.500.000 euros para reparar pasillos, cerrajerías, grandes gradas. Bueno, un proyecto que ustedes culminaron. Enhorabuena, muy bien hecho. También tuvieron que hacer un proyecto de iluminación. También, es verdad, hay que poner las cosas y decirlas claramente. Porque si no lo hacen, no hay retransmisión de la Liga. Pero luego nada. Luego absolutamente nada. Hasta que llegamos al último año. Que ponen esas cantidades y ahí se queda. Y hacen esas fichas que reúnen para poder, de alguna forma, justificar el trabajo. ¿Qué es lo que se va a quedar
cuando nosotros nos vayamos de aquí? ¿Qué es lo que vamos a dejar nosotros? Pues un centro que va a garantizar las competiciones futbolísticas en la isla. Vamos a dejar un centro que va a satisfacer las necesidades de la normativa y las necesidades de los aficionados. Vamos a dejar un estadio del siglo XXI, como ha dicho la presidenta. Y, por supuesto, con el concurso y la participación del club y los aficionados. Devolverles esa confianza que necesitan ante declaraciones en las que ven que su símbolo desaparece, se va a otro lugar y vaya usted a saber lo que va a suceder después. Pues esa es la intención que tenemos. Y yo lo que me planteo es, ¿por qué tanta insistencia con esto? Sabiendo que están los equipos trabajando, que hay un grupo de personas, de técnicos, de funcionarios en el área de deporte que están trabajando con esto de forma permanente. ¿Por qué seguir insistiendo en este tema? Yo entiendo que a veces, cuando uno habla y expone proyectos de este tipo, como la venta del estadio, la venta de un símbolo, la destrucción de un símbolo, aunque su fin último sea bueno, a veces provoca desconfianza y luego tiene que justificarse eso de alguna manera. Y yo le agradezco al Partido Socialista que presente todo esto, para aclararnos que ellos quieren que realmente el estadio se mantenga. Pero que, evidentemente, comprendan ustedes que aquí tenemos una moción aprobada, que hay un plan director que se ha aprobado que se va a hacer y que hay unos presupuestos que se han dicho que se van a ir modificando y añadiendo dinero hasta conseguir, precisamente, tener este estadio para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señora Lachán. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores consejeros, consejeras. En fin, ayer pregunté al portavoz socialista, al señor Afonso, don Aarón Afonso, si van a mantener el pleno. Realmente no crean que era una pregunta dirigida con ninguna intención oculta, era simplemente ante la constatación, la evidencia de que el pasado viernes tuvimos un pleno en el cual aprobamos una moción específicamente dirigida a las reformas en el estadio Eliodoro Rodríguez López, moción en la que incluso el Grupo Insular Socialista no votó en contra finalmente, sino que se abstuvo. Realmente, cuando se hace ese uso extraordinario del reglamento del Cabildo Insular de Tenerife en torno a la celebración de estas sesiones singulares, uno cree que lo va a hacer sobre cuestiones de las grandes políticas insulares, en las cuales pues el grupo, en este caso el grupo mayoritario de la oposición, entiende que se requiere un debate especial sobre ellas. Y hoy podríamos quizás estar hablando, como se hizo en su momento, sobre la movilidad, podríamos estar hablando sobre la política energética, sobre la política ambiental de este grupo de gobierno, sobre cuestiones vinculadas al desarrollo, a las modificaciones del plan insular, podríamos estar hablando de la política del sector primario e incluso de toda la atención sociosanitaria, es decir, podríamos estar hablando de los grandes temas de la isla de Tenerife. Y estamos hablando de un tema muy importante para Tenerife, para su capital, para su deporte y para lo que representa el club por excelencia de la competición, que es el Club Deportivo Tenerife. Pero lo hemos hecho ya en 3 ocasiones, en 3 plenos casi sucesivos, porque el último, quitando el del día 29 el extraordinario del día 29 de diciembre, se celebró un pleno el día 22 de diciembre en el que fue derrotada una moción presentada por el Grupo Socialista. Se celebró el pleno del pasado viernes, aprobándose a iniciativa de 3 grupos insulares esa moción, con la abstención del Grupo Socialista, y ahora estamos en este cuarto debate específico en una sesión extraordinaria como es esta. Y no sé qué se quiere realmente con esto. O sea, ¿qué quiere el Grupo Socialista? ¿Se quiere visualizar ante nuestra gente, ante los tinerfeños, tinerfeñas y especialmente ante los tinerfeñistas que hizo algo en el pasado mandato, que hizo algo por el estadio?
o realmente lo que acaba de señalar la presidenta fue una realidad. Yo, que entonces no estaba en la política insular, pues sí que te puedes ilustrar y entonces ves cómo efectivamente el presidente entonces, el señor Martín, hizo unas declaraciones específicas acerca de la puesta en venta del Heliodoro y la necesidad de buscar en otro lugar de la isla de Tenerife, no sabemos exactamente dónde. En fin, me voy a sonreír por pensar en ello. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Por qué no hizo el trabajo? Porque en el fondo, cuando se toma una decisión de esta naturaleza, esto es el 17 de noviembre de 2022, lo que se hace es abandonar la tarea de lo que tienes que hacer. Y como abandonaste la tarea de lo que tenías que hacer, lo que sucede es que cuando llega el nuevo equipo de gobierno empiezan a caerse cascotes hacia la avenida San Sebastián, que han tenido cerrada durante meses la avenida San Sebastián o parte de ella. Entonces, en fin, lo que quiero decir es que da igual, al final, señor Martín, permítame que amablemente le vuelva a recordar aquella frase cuando le decía, estamos en otra etapa. Corte ya, usted no es el presidente. Olvídese, usted no lo hizo. No lo hizo, no hizo lo suficiente al menos. Vamos a decir que por lo menos terminaron, no en plazo, pero terminaron el tema de la iluminación del estadio. Y tuvo usted grandes problemas en la organización interna de su grupo en relación con la dirección de la materia de deportes. Grandes problemas, en fin, con etapas distintas. Y tuvo usted finalmente que cesar a una persona involucrada en cosas que no están ahora todavía aclaradas por la justicia, pero que están siendo objeto de investigación judicial. En ese contexto, esa etapa ya terminó. Y lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante es hacerlo a través de un proyecto, que es el que tiene este equipo de gobierno, que encabeza la consejera delegada en materia de deportes, doña Yolanda Moliné, naturalmente bajo la dirección de todo el conjunto del equipo de gobierno, de la propia presidenta, del vicepresidente primero, del compromiso que hemos asumido no solo los dos grupos que apoyamos al gobierno, sino también del grupo mixto que apoyó la moción que nos mandata a este cabildo a hacer un plan director para las obras del estadio. Y yo podría relacionar, como ha hecho el portavoz del Grupo Popular, las obras que están en marcha. Y puedo decir que estamos hablando, en cuanto de momento garantizadas, que en esas obras está comprometido un gasto aproximado de 6 millones de euros, de los cuales, con toda probabilidad, algo más de 3 millones se van a dedicar a lo largo de con la nueva incorporación que se hará en el pleno de febrero, que corresponde al 1 de marzo, o en el pleno de marzo, que corresponde al 1 de abril, como saben las portavoces. En fin, quiero decir que estamos en el momento adecuado para lanzar un mensaje de optimismo a los tinerfeñistas y a todos los tinerfeños y tinerfeñas. El estadio va a seguir siendo el campo por excelencia del primer representativo deportivo de la isla de Tenerife, cuál es el Club Deportivo Tenerife. Podrá seguir siendo también un ámbito espacial para otros clubes deportivos, especialmente del ámbito femenino, y también podrá ser un lugar de encuentro para grandes eventos, porque va a tener las condiciones de un estadio de primera división, de un estadio del siglo XXI. Este es el proyecto del equipo de gobierno y lo vamos a hacer en los próximos meses. Gracias, señor Ruano. Tiene la palabra señor Martín. Buenos días a todos y a todas. Gracias, presidente. Bien, desde luego creo que hay algunas coincidencias en nuestra percepción del Heliodoro, sin lugar a dudas. Para nosotros, al menos para los socialistas, es una parte de la historia de Tenerife, por lo menos para muchísimos ciudadanos y ciudadanas de esta isla. Es un símbolo también de Tenerife. De ahí su importancia. Y queremos un estadio adecuado para el Club Deportivo Tenerife, no solo para su centenario, sino para el futuro y también para el deporte femenino. En el pasado mandato, en la primera reunión que tuve con la directiva del Club Deportivo Tenerife, lo primero que me dijeron es en qué mal estado estaba el estadio y que, por favor, empezáramos a hacer algún tipo de reforma. Porque algunos quieren hacer creer
que el estadio tiene 4 años de construido. Los cascotes también se nos caían a nosotros. Nos decían que la televisión iba a dejar de retransmitir los partidos de fútbol porque no había una iluminación adecuada. Los aficionados se quejaban de los baños. Y esa situación la encontramos al llegar. No nos dedicamos a destruir los baños para ahora encontrarlos tan mal. Por lo tanto, lo que trasladamos a la directiva es que íbamos a ponernos a trabajar en esa línea, de buscar una alternativa, y ahora comentaré cuál. De otra parte, en rueda de prensa celebrada en la ciudad deportiva del Tenerife, con su presidente y su directiva, fue la directiva del Tenerife la que plantea la posibilidad de construir un nuevo estadio. Y lo dice la directiva del Club Deportivo Tenerife, que se merece un respeto, al menos en sus opiniones. Y este presidente dejó muy claro que no había dinero en el Cabildo de Tenerife para una reforma integral del Heliodoro y al mismo tiempo construir un campo de fútbol nuevo. Que las reglas de juego había que marcarlas y dejarlas claritas. Que si queríamos un nuevo estadio, con lo que eso supone de inversión, habría que buscar una alternativa con el antiguo y habría que sentarse con el ayuntamiento y plantear alternativas para que la venta de ese estadio pudiera utilizarse ese dinero para el nuevo. Y en segundo lugar dije, y afortunadamente, más allá de lo que quieran comentar, está recogido en numerosas declaraciones, y mejor aún, no solo en periódicos, sino en emisoras de radio, en las que se puede oír mi declaración, que cualquiera de las decisiones que se tomaran, estadio nuevo o reforma del actual, debería ser una decisión de la directiva, de las peñas, de la afición del Tenerife, la que lo decidiera, no la decisión de un presidente o presidenta de Cabildo. Tiene que ser la afición, el club, la que diga qué se quiere hacer. Y el Cabildo ya ponía las reglas de juego. No hay dinero para reconstruir todo un estadio, como habría que reconstruirlo si de verdad queremos un estadio preparado para la primera división, en el que yo creo, y al mismo tiempo hacer un nuevo estadio en otro lugar. Empezamos en el año 2019, nada más llegar, hicimos una auditoría. Lo primero es hacer un estudio, que no había ninguno, para saber cuáles son los problemas que tiene el estadio. Se encargó a la empresa Intemac, que hizo una valoración de los trabajos que había que hacer, pero sobre todo la situación en la que nos encontrábamos. Posteriormente, a partir de ahí, se encargó un plan de mejora de mantenimiento de las instalaciones, que no había. Aquí quiero reconocer el trabajo del personal del Cabildo, la unidad de obras, que prestó una colaboración enorme para poder darle un impulso a ese plan de mejora que queríamos que no se quedara en un mero documento, que no fuera un anuncio, como estamos escuchando ahora, sino un documento que pudiera servir de guía. Para la redacción de ese plan se recopilaron y ordenaron la documentación que pudimos encontrar. Se hizo un análisis del estado en que se encontraban las instalaciones. Se hizo una redacción del plan de mantenimiento para los fallos o averías, para efectuar reparaciones y mejoras, para establecer normas de uso y funcionamiento. Y se hizo también una planificación temporal y económica de los costes de mantenimiento. Además, un inventario de posibles patologías y un cronograma de las inspecciones técnicas que habría que realizar. Eso, con todo mi respeto, mi querido consejero Hacha, eso no son fichas sueltas, ¿eh? Es un estudio serio de lo que había que hacer. Todo este plan de trabajo, y eso era importante, se consensuó con el club, como creo que tenemos que tomar todas las decisiones. Y junto con ellos se estableció cuál era el programa de prioridades. Se enfoscaron y sanearon instalaciones, levantándose todos los asientos del estadio para trabajar sobre los pavimentos. Se instaló un nuevo transformador eléctrico, porque el actual, el que estaba por fuera de las instalaciones, tenía riesgo de colapsar. Se realizó una nueva instalación eléctrica de iluminación del campo, menos mal que al menos eso se reconoce, que fue una instalación completa de cuadros, líneas e incluso arreglar completamente las bases donde se sostenían los focos porque no habían recibido mantenimiento prácticamente nunca y necesitaban de una reparación que no estaba prevista. Y eso es verdad que sí que tuvo que retrasarnos porque no estaba en el proyecto original. Se realizaron múltiples reparaciones menores. En el año 2022 se inició un expediente de reparación de los 17 aseos del campo de fútbol y en junio del 2023 se adjudicó. Después de haber hecho el estudio, de haber elaborado el expediente, es más, de haber analizado también las partidas presupuestarias y hacer una modificación sobre el presupuesto original para que no hubiera problemas de que no se presentase ninguna empresa. Y aunque nos retrasó,
pudimos hacer actualización de precios y se adjudicó a la empresa VVO. Ahora mismo hemos detectado que las obras están paradas. No es que me lo inventé yo, es que me lo ha dicho, señora presidenta, el club. Dice, no saben por qué están paradas. Nos gustaría que usted nos explicara por qué están en este momento paradas, ya que usted es tan optimista con respecto a los plazos. Y todo esto lo hicimos en un periodo en el que ustedes, lógicamente, no quieren ni mencionar, tuvimos una pandemia. El otro día alguien hablaba que, oye, hemos estado muy ocupados con lo del estadio porque, en fin, el incendio. Decía, muy bien, yo no le quito importancia al incendio, pero es que hubo un problema mayor, una pandemia que paralizó este país. Y, sin embargo, seguimos trabajando. Preguntan ustedes y dicen, oiga, ¿por qué insisten en este asunto? Lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular y especialmente el señor Ruano. ¿Por qué insistimos en este asunto? Mire, la comparecencia fue solicitada antes que ustedes planteasen traer aquí una moción sobre el Heliodoro. Otra cosa es que la señora presidenta haya decidido que la propuesta del Partido Socialista no se discutía hasta última hora. Y al final se han agotado todos los plazos y hoy estamos hablando de una comparecencia sobre el Heliodoro porque ustedes querían primero meter una moción, que me parece muy bien, y adelantarla a nuestra solicitud. Pero no nos digan que nosotros hemos venido ahora a reiterar algo porque nos gusta reiterar. Muchas gracias, señor Martín. Ha concluido su tiempo. Muy bien. Seguiremos Bueno, pues efectivamente, 7 minutos son 7 minutos. Ahora entendemos, ahora entendemos muy bien lo que necesitaba el señor Juan Martín, y es justificar su fracaso como presidente del Cabildo. Su fracaso en dejar un estadio adecuado para cumplir con su centenario. Eso es lo que necesitaba, por eso necesitaba este pleno extraordinario en el que tenemos que saberlo, todos los tinerfeños, se está celebrando y le está suponiendo un coste extraordinario para las arcas de este Cabildo. Señor Martín trata de justificarse porque el año 2022 apenas quedaba tiempo para iniciar una reforma integral, si lo hubiese querido, del estadio, que, insisto, hay múltiples ejemplos de estadios que se han remozado, que se han rehabilitado, que se han hecho reformas integrales para que sean dignos de los equipos que albergan. Bueno, pues el señor Martín decía, el estadio, el Heliodoro Rodríguez López, en pie desde el 1925, ya está amortizado. Es más, se ha quedado viejo y obsoleto, a pesar de que se han aplicado parches para que siga prestando su servicio. Nos gustaría una posible venta del Heliodoro para poder destinarse a financiar un nuevo proyecto. Y esto lo decía sin encomendarse a nadie. Entonces, yo creo que hay que trasladar, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad. Este nuevo equipo no vende al tinerfeñismo, no vende el máximo símbolo del tinerfeñismo y no vende el Heliodoro. El Heliodoro no está en venta. Lo estaba con el anterior equipo de gobierno, lo estaba con el Partido Socialista. Y hoy el anterior presidente del Cabildo trata de justificarse promoviendo este pleno extraordinario. Tendremos todos los plenos extraordinarios que usted quiera si necesita justificar sus 4 años de inacción. No se preocupe, los iremos celebrando poco a poco en función del reglamento. Pero creo que el mensaje importante hoy es de trasladar que el equipo de gobierno se encuentra trabajando con el Club Deportivo Tenerife. Ya hemos celebrado más de 4 o 5 reuniones donde una parte de la reforma que se va a ocupar directamente el Cabildo Insular de Tenerife, los asientos, los baños, parte de los vestuarios lo van a asumir ellos y vamos a trabajar y estamos trabajando mano a mano con el Club Deportivo Tenerife para atender aquello que dejaron ustedes tan mal que tuvimos que declararlo una obra de emergencia. Donde, como ya se han dicho por parte de los restos de portavoces, se han invertido más de 300.000 euros. Era tan buena su gestión, tan buena como ha querido explicar, que los cascotes llegaban a los 8 días de haberse ido usted de presidente. Magnífico. Le damos el aprobado. Sobresaliente la gestión que ha hecho el expresidente. Pero usted sigue
mirando y anclado en el pasado. Señor Martín, no vale la pena. Se convierte uno en estatua de sal, tratando de justificar sus actos. Fenomenal. Mire, si usted me hubiera dejado un proyecto, un programa o algo para cortar la cinta, encantada lo hubiera invitado a celebrar ese corte de cinta, como lo he hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, en el Socorro en Güímar. Yo ya era presidenta, la reforma le tocó a usted y estaba a mi lado. Si no tengo ningún problema, ningún problema. Pero no, el señor Martín tiene que justificar la cochambre que nos dejó como estadio, la falta de planificación y, sobre todo, un proyecto en el que no entraba un proyecto deportivo para el Tenerife, en el que para nada entraba el Heliodoro, que cumplía en 2025 100 años. No sabemos lo que hay detrás de esa apuesta del señor Martín, del Partido Socialista, qué intereses podían estar detrás. Desde luego no era el interés general, ni de la isla, ni de la afición, ni de las peñas, ni del aficionado. Cuando el aficionado, desde la grada grita que vote el Heliodoro, está gritando que voten los cientos, los miles de corazones que ahí están luchando por el tinerfeñismo, defendiendo los colores, el blanco y el azul. Y eso no está en venta, señor Martín. Eso no se vende. Y eso, además, le vuelvo a repetir, no tiene colores políticos. Y por eso, una vez más, le vuelvo a invitar que se sume a esa hoja de ruta que hemos fijado el Club Deportivo Tenerife y el Cabildo de Tenerife, y que lo hará de la mano de su afición para fijar los hitos que se tienen que ir dando a lo largo de estos próximos meses y años para cumplir con los objetivos. El primero, poder celebrar el centenario con unas condiciones dignas. Nos hubiera gustado poder celebrar el centenario con una reforma integral del estadio. No lo podremos hacer porque usted no lo inició. De haber tenido claro los objetivos, como parece tenerlos ahora, pues estaríamos cortando la cinta todos los partidos políticos, todos los aficionados, todos los corazones de todos los tinerfeñistas. Pero usted lo que quería era hacer, bueno, pues quizás, no sabemos muy bien, algún tipo de operación que desconocemos, en el que, por un lado, vendía el símbolo del tinerfeñismo para irse no sabemos muy bien cómo, ni a dónde. No lo tendría que explicar porque si era presidente del Cabildo, probablemente lo tenía claro. Probablemente esta comparecencia, este pleno extraordinario, nos podría servir a todos para entender un poquito mejor qué era lo que pretendía el anterior presidente del Cabildo vendiendo, poniendo a la venta el Heliodoro. Pero miren, no nos vamos a detener ni un minuto. Estamos trabajando en tener un estadio que esté a la altura de lo que significa conmemorar el centenario. Será un año de celebración, lo haremos al lado de la afición, lo haremos al lado de los tinerfeñistas, lo haremos al lado del club. Estaremos en las mejores condiciones para conmemorarlo y además estaremos inmersos en un proceso de reforma integral donde se acaban por fin los parches, donde este estadio no está obsoleto, no está amortizado, señor Martín. A este estadio le quedan muchos años en pie con una reforma de los pies a la cabeza que durará los años que tenga que durar, que participará la afición en ese proyecto ilusionante que mira hacia el futuro. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, mirar hacia el futuro, con esperanza, de tener un estadio a la altura de un equipo de primera. Eso es lo que queremos y eso es lo que va a tener el tinerfeñismo y los tinerfeños y el club. Eso es el legado que le vamos a dejar y no un legado donde se caigan cascotes, no haya agua para ir a los baños y, desde luego,
no haya ni un solo plan director que ilumine la ruta que tiene que seguir y que nos tiene que superar y trascender, algo que usted no dejó. Tiene la palabra la señora Salazar, del Grupo Mixto. Tomando las palabras de nuestros compañeros consejeros, en una nota de prensa, si también lo ha hecho el Grupo Socialista en su antigua legislatura, en la nota de prensa del PSOE de ayer el presidente ha dicho que en el pasado mandato, siendo presidente del Cabildo de Tenerife, lo leo textualmente, entendía que el heliodoro necesitaba de obras y empezamos cambiando toda la iluminación. Luego arreglamos todo lo que tiene que ver con las obras de estructura donde podía haber caído cascotes. Fecha exacta de la caída de cascotes. El año pasado, el 13 de julio. En las notas de prensa de todos los periódicos cierran un tramo de la avenida San Sebastián por desprendimientos en el heliodoro. Para esto hay que tener mucha cara, mucha cara. Si echamos la vista atrás, vemos en el histórico que siempre está en constantes obras nuestro heliodoro, dada la constante necesidad de realizar actuaciones como de seguridad, modernización, reparaciones, y si bien ahora se deben dirigir especiales esfuerzos a la renovación de sus instalaciones de cara al centenario. Es adecuado, por ello, contar con un plan director. Como todos sabemos, del estado original se conserva la antigua entrada a la grada de la Herradura y los niveles inferiores de las gradas de San Sebastián y Tribuna. En 2009 se realizaron importantes intervenciones y en el último proyecto, redactada dato desde el 2017, reparaciones de pasillos, cerrajerías y gradas de herradura y anfiteatro. Como comentó el consejero don Carlos Hacha, un proyecto redactado por Carlos Schwartz, tomado en consideración por el Consejo del Gobierno Insular en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2018 y finalizado el 2021, sufriendo el mismo varios modificados. Estos meses hemos visto que se ha realizado el estudio de seguridad estructural con las conclusiones de seguridad adecuadas, aunque se advierten la necesidad de nuevas actuaciones urgentes. Todo ello nos lleva a la conclusión de que lo óptimo es elaborar un programa de mantenimiento y obras concienzudo en aras a una adecuada planificación y previsión de las actuaciones. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra don José Carlos Hacha, por el Partido Popular. Gracias, presidenta. Los símbolos no se tocan. El tinerfeñismo está por encima de los partidos políticos. El heliodoro no se vende, se moderniza. No voy a entrar en las declaraciones, leer las declaraciones, como ha hecho la portavoz del Grupo Mixto, porque serían muchas, que se hicieron por parte de don Pedro Martín al respecto. Pero sí es cierto que de todas ellas se derivan que hay una operación urbanística para obtener capital. Yo no vi nunca, ni hemos visto nunca, ni mi querida compañera Yolanda se encontró en la Consejería de Deporte, declaraciones sobre la presentación de un plan director que modernizara el estadio. Estaba claro, es que no se necesitaba modernizarlo, porque se iba a vender. Es así de sencillo. ¿Por qué voy a invertir dinero extra por encima de un simple fichas de mantenimiento hasta que consigamos vender esto, construir el otro? Está claro, no vamos a modernizarlo. Es que ese es el objetivo, ese es el camino. Es que ninguna persona cuando de frente marcaría voy a hacer un estadio nuevo para demolerlo. Está claro, el objetivo está muy claro. No había un plan en el que viéramos fases, no había declaraciones sobre un plan, que había frases con objetivos prioritarios, secundarios, con un cuadro temporalizador en el que se vieran la imbricación de los procesos administrativos con las diferentes adjudicaciones y con la construcción de las diferentes fases de construcción. No había nada. Cuando llegamos aquí no había nada. Bueno, es lo que nos encontramos. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? Pues conseguir, con la participación del club, con la participación de los aficionados, una gran infraestructura deportiva del siglo XXI, que sea referente en las islas.
y que siga propagando el símbolo del tenerifanismo durante otros 100 años más. Y, por supuesto, esa infraestructura va a envejecerse por el uso, por el trabajo, por el constante ajetreo que sufren todas las infraestructuras y todos los servicios. ¿Y qué es lo que tendremos que hacer nosotros? Preparar planes directores que permitan mejorar en el futuro. Y espero que quien ocupe estos puestos dentro de 10 o 12 años, pues tengan a bien ver que se les ha dejado un plan, un trabajo preparado. Muchísimas gracias. Gracias, señor Hacha. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. Por la curiosidad de tener que explicar cuáles son las acciones a futuro, por la necesidad de hacerlo, por la necesidad de que el compromiso político que asumimos el pasado viernes aquí sea real, con las actuaciones que este gobierno insular haga en los próximos meses, he querido ir a una definición genérica de lo que es un plan director y con facilidad he encontrado una que dice: el plan director es un documento oficial en el que los responsables de una organización reflejan sus intenciones para que con el futuro de su compañía en el largo plazo, definiendo generalmente un periodo no inferior a 5 años, y entre las características de este documento destacan que es cualitativo, objetivo y atemporal, definiendo, por tanto, cuestiones que tienen que ver con obras en el corto plazo, obras en el medio plazo y obras de mantenimiento que garanticen que esa infraestructura de uso público como es el estadio, con una capacidad en este momento de 23.000 personas, sea un estadio que pueda cumplir los objetivos de un club que esperemos que en poco tiempo esté en primera división. Este es el objetivo del grupo de gobierno. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos a partir de ahora en adelante. Pero ahora no estamos hablando de ahora en adelante. Estamos hablando de qué pasó antes, de qué pasó atrás. Porque don Pedro está continuamente en la necesidad de reivindicar su tiempo, pero su tiempo ya pasó. Su tiempo ya pasó. Y probablemente pronto en el seno de su propia organización también habrá pasado. Lo que es cierto es que hay una serie de datos que utiliza en su intervención que no se corresponden con las fechas que señala, porque dice que encargan a Intemac. Y realmente el encargo a Intemac, que figura en la moción aprobada el pasado viernes, dice en enero de 2019, don Pedro no era presidente de esta corporación en enero de 2019, lo era a partir del pleno de finales de junio de 2019, perdón, a partir de la moción de censura de julio de 2019, con los socios que son conocidos. Bien, que afortunadamente ya no se sientan en esta corporación. La situación es que el encargo a Intemac se realiza en enero de 2019 y la obra se adjudica a VVO, la obra que se encarga, se adjudica el 17 de abril de 2019, o sea que don Pedro todavía no estaba. Y la ejecución de aquella obra, que figura en la moción que aprobamos el otro día, se terminó, se concluyó y fue la única actuación reconocida, como ha realizado antes el portavoz popular, el señor Hacha, la de las luminarias, con cierto retraso respecto de las demandas de la Liga, pero fue la única. Entonces, quiero decir que esto es lo que hay, esto es una sucesión de hechos que se pueden observar. Y la presidenta, digamos, ya ha conseguido usted que diga exactamente el término que yo le decía, pues no es necesario que lo digas, pues la cochambre que dijo. O sea, ¿por qué? Porque ¿en qué estado lo dejó? Si ahora hay que hacer hasta contratos menores vinculados a cuestiones de la más mínima entidad, o sea, cuestiones de fontanería que tienen que ver con que haya agua, que entre agua en los baños, que puedas tirar de la cisterna, que te puedas lavar las manos. O sea, hasta ese punto. Y de eso estamos hablando hoy, en este pleno. Tras haber decidido hace exactamente 3 días lo que tenemos que hacer para el futuro.
¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Lo importante es el compromiso que tengamos a partir de ahora en adelante, la capacidad política y técnica de ejecutar obras de mejora en el estadio y de contar con un plan director que nos permita que en lo sucesivo las actuaciones de conservación de un estadio centenario sean las actuaciones necesarias e imprescindibles. Ese es el marco. Y vuelvo a repetirle al señor Martín que uno no se baña dos veces en las mismas aguas, porque ni son las mismas aguas, ni somos los mismos. Y usted ya forma parte del pasado en la presidencia de esta corporación insular. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martín. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por terminar con la intervención sobre algunas de las actuaciones que se hicieron en el campo, mira, al final se invirtieron más de 6 millones de euros y, por cierto, ustedes olvidan que se invirtieron 12 millones de euros en la ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife, cumpliendo un acuerdo tomado por una corporación anterior y que nosotros quisimos respetar y que quisimos impulsar. Pero de eso no se habla, y eso también es tinerfeñismo. Un tinerfeñismo en el que se envuelve la presidenta en un discurso absolutamente vacío. Usted se pone la bandera para representar al tinerfeñismo, y el tinerfeñismo somos todos. Usted no lo representa más que cualquier otra persona. No se arrogue la bandera blanca y azul como si fuera usted. Sé que tiene cadencia, habitualmente Coalición Canaria, de querer apropiarse de un símbolo que es de todo, pero el tinerfeñismo es de todos. Usted intenta introducir algunos fenómenos raros diciendo que hay detrás de mi propuesta. Mire, en una propuesta en la que coincidía con el señor Bermúdez, que ya decía, plantea la construcción de un nuevo estadio en la capital, o si vamos más allá, el señor Tarife propone sustituir el Heliodoro por un Tenerife Arena para celebrar conciertos, eventos y el carnaval. ¿Será que yo me había puesto de acuerdo para hacer esa operación turbia con ellos dos? En cualquier caso, operaciones turbias en Santa Cruz tienen ustedes mucho más recorrido que el Partido Socialista. Decía la presidenta, hemos avanzado en el pliego de condiciones para las gradas. De eso lo dijo hace 3 meses, aún no hemos visto ninguno. Vamos a hablar de futuro, por lo tanto. En octubre del año pasado hablaba usted de un Heliodoro completamente renovado para el 2025. Comunicó que sería una obra en profundidad y que tenía ya el pliego de condiciones avanzado. Por lo tanto, yo le planteo, señora Dávila, más allá de este discurso absolutamente hueco de envolverse en el tinerfeñismo y no aportar ni un solo dato, le pregunto, ¿tiene usted proyecto del nuevo campo del Heliodoro? ¿Ha adjudicado ya la redacción del proyecto? ¿Tiene al menos terminado el pliego de condiciones, del que tampoco ha hablado? De lo único que se ha hablado aquí es de traer un plan director de rehabilitación del estadio Heliodoro. Lo primero, no se aprobó el otro día aquí ningún plan. Aquí no se trajo para aprobar ningún plan porque no había plan alguno. Y si lo que quiere hacer es un plan, no hace falta traerlo a pleno. Eso es pura propaganda. Si un grupo de gobierno quiere hacer un plan para el Heliodoro, lo encarga, lo hace y luego, si quiere, lo puede traer a pleno, pero puede elaborarlo sin necesidad de montar un pleno, usted que está tan preocupada sobre el número de plenos que se organizan. Bien. En el plan que usted va a traer, ¿se incluirá el proyecto de renovación del campo que ha planteado? ¿Van a someter el documento a la opinión pública? Porque le recuerdo que nosotros trajimos a pleno una moción en la que pedíamos simplemente que se tuviese en cuenta a la afición, la opinión, el sentir del tinerfeñismo. Y usted, señora Dávila, lo rechazó. Propusimos traer una partida superior a la que se trajo a los presupuestos para el Heliodoro, y usted, señora Rosa Dávila, lo rechazó, aun cuando el presidente del Club Deportivo de Tenerife decía que se había quedado escaso y coincidía con nosotros. Le pregunto, ¿cómo se va a hacer el proceso participativo con los aficionados y las peñas y la directiva? ¿Qué plazos tiene previsto para ejecutar las obras? Creo que todo esto es importante conocerlo, saberlo, dejar de vender humo permanentemente, porque detrás de su intervención, la de hoy y del pleno del otro día, todavía no tenemos ningún dato concreto, no sabemos de fechas, no sabemos cuándo va a presentar algo. Y ahora nos dice que usted promete que va a estar completamente renovado. Bien, díganos exactamente qué estadio tendremos en el año del centenario con el que usted se ha comprometido. Y me queda poco tiempo. Yo no voy a entrar en
acusaciones personales, se ha intentado, en fin, poco menos decir que ya estoy hasta jubilado no solo de la política, sino de mi partido. Mire, yo no me ofendo con eso, señor Ruano, esto está en el guión. Yo sé que a veces a ustedes les toca el guión de decir que yo quería llevarme el estadio, empezaron a decir que me lo quería llevar para el sur. Como soy del sur, parece que eso es un problema. Y tuve que decir que en la zona metropolitana. Y cuando dije en la zona metropolitana y el alcalde de La Laguna dijo que quería en La Laguna, me parecía bien, yo dije, no, mire, intervine para decir tiene que estar en Santa Cruz. A mí me parece bien que cualquier alcalde reivindique, yo dije que era para Santa Cruz y luego empezaron a inventar otros bulos. Yo entiendo que esto es un debate incómodo porque ustedes no tienen en este momento ningún documento que ofrecer. Probablemente por eso usted no quiso el otro día ir a debatir conmigo en la cadena COPE y tuvo que mandar a un consejero porque confirmó que iba, pero cuando tuvo que plantearse debatir conmigo ya no le gustó ese planteamiento. Por lo tanto, seamos honestos, vamos a plantear si lo que se decide es una renovación, apostar por una renovación en profundidad. Díganos qué dinero va a aportar. En Gran Canaria aportan más de 60 millones para renovar el Cabildo Insular, su estadio. ¿Cuánto se va a invertir aquí y cuál es el documento? Pero no nos haga simplemente que esto sea una profesión de fe. Aquí venimos a debatir, a poner propuestas sobre la mesa y a defenderlas. Y usted aquí no ha traído nada. Muchas gracias, señor Martín. ¿De verdad usted cree que yo tengo algún problema en debatir con usted? No tengo ningún problema. La verdad es que estaba trabajando y no tenía ni idea que usted tenía tiempo suficiente para ir a los debates y, por supuesto, yo voy encantada a los debates que no había confirmado, honestamente. Y tenemos este salón de plenos para debatir lo que sea necesario. También, por tercera vez, del Heliodoro. Mire, claro que le hemos ofrecido sumarse. Claro que podíamos hacer un plan dentro del equipo de gobierno. Nadie nos obliga a traerlo a un pleno. Precisamente lo trajimos a un pleno para hacer partícipe a quienes representan a los tinerfeños y tinerfeñas en su institución, que es el Cabildo Insular de Tenerife, y no hacerlos de espaldas, no ya a los tinerfeñistas. Y le pedimos que se sumara. Son ustedes los que dicen no. Son ustedes los que dicen no a Santa Cruz Verde 2030. Son ustedes los que dicen no a la ampliación de los sistemas guiados del tranvía y ferrocarril. Son ustedes los que paralizaron todos los proyectos. Y son ustedes, le guste a usted o no, los que estuvieron 4 años y al cabo de los 4 años, a los 8 días de salir usted por la puerta de este cabildo y de su presidencia, se estaban cayendo los cascotes. O sea que yo no puedo felicitar la actuación de su gobierno al frente del cabildo, porque lo que nos han dejado es sin plan, sin ruta, sin guión, sin un proyecto, nada de ejecutar. Al menos en la anterior corporación le dejó a usted unos proyectitos que usted pudo ejecutar y son ciertas las fechas que nos ha dado el señor Ruano. Entonces, enero del 2019 usted no estaba ni en el cabildo. En abril de 2019 usted no estaba en el cabildo. Y me parece bien que no cogiera esos proyectos y los tirara a la basura. Faltaría más. Otros sí. Otros proyectos y programas muy importantes para Tenerife, como era, por ejemplo, el programa Ancina de los mayores, en plena pandemia lo tiró a la basura. 30 años de trabajo dejando a los mayores encerrados. Eso sí que lo supo tirar por la basura. Mire, lo que yo entiendo es que usted no quiere participar de lo que le estamos proponiendo, y es que se sume al proyecto de reforma integral del Heliodoro. Que se sume como ya se ha sumado el equipo, como ya se ha sumado el Club Deportivo Tenerife, como sumaremos a su afición. Y lo que hoy podemos decir en este equipo de gobierno, sin dar la menor duda y generar ningún tipo de alarmismo, es que el Heliodoro no está en venta. El Heliodoro no está en venta, no se vende. Y yo no me cubro con la bandera de Tenerife, en absoluto. Lo que le estoy invitando es que sea usted parte de la solución y no, como siempre, parte de los problemas. Y voy a terminar. Voy a terminar porque creo que ha quedado suficientemente claro que este nuevo grupo de gobierno no pone en venta
al máximo símbolo del tinerfeñismo, que vamos a conmemorar en el 2025 una celebración que es el centenario del Heliodoro con unas condiciones dignas. Y ya he anunciado que el Tenerife tendrá un estadio de primera división a la altura del siglo XXI y que lo haremos entre todos y que lo vuelvo a invitar a que sea partícipe de la solución y de no poner trabas y de poner palos en las ruedas. Pero mire, voy a terminar pidiendo, porque creo que sería bueno para Tenerife, que después de que en los últimos 4 días hayan llegado más de 4.200 personas inmigrantes en patera, el senador Martín presente una propuesta ante el Senado y proponga a su propio partido, que está en el Gobierno de Madrid, que intervenga en uno de los mayores problemas y las mayores crisis humanitarias que existen en este momento en Canarias, en España y en Europa. Usted tiene la posibilidad de ser el altavoz de este cabildo en el Senado y hoy le pido que presente iniciativas cuantas sean necesarias para que desde el Senado se promuevan iniciativas presentadas por usted para abordar este gravísimo tema como es el grave tema de la inmigración. 4.200 personas arribaron a nuestras islas en los últimos 4 días. Y yo le pido al senador Martín que utilice su escaño en el Senado para ser el portavoz de Tenerife. Ya fue presidente de esta isla y debería conocer los graves problemas que nos atenazan. Y por eso le invito no solamente a participar de ese plan director, podrá participar o no, ahora es asunto del Gobierno, pero sí le invito a que utilice adecuadamente su escaño en el Senado, siendo la voz de este cabildo allí, en el Senado, y ahí, en su Gobierno, el que está llamado a dar una solución, al gravísimo problema que vive Canarias y Tenerife con el problema de la crisis humanitaria de la inmigración. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señora Salazar. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho esta última intervención para reiterar el compromiso de Vox con la afición del Club Deportivo Tenerife y con el deporte de esta tierra. Es por ello que en las próximas sesiones de las comisiones plenarias solicitaremos a la consejera de Deportes la exposición sobre los avances del plan director, de la rehabilitación del cabildo el plan director de la rehabilitación del estadio de cara a la fiscalización adecuada de la moción aprobada el pasado viernes. Y una vez más volvemos a pedir que como institución debemos unirnos para que el deporte nos una como tinerfeños, que sea el motor del cambio social y como herramienta de dinamización económica, turística y cultural. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra el señor Hacha por el Partido Popular. Muchas gracias, presidenta. Ya a estas alturas del debate, yo creo que es conveniente recordar algunas cuestiones y cerrarlo. En primer lugar, que en el pleno pasado el acuerdo que se tomó fue la elaboración de un plan director de la rehabilitación del estadio Heliodoro Rodríguez López, que contemple todas las actuaciones destinadas a poder realizar una reforma integral. En paralelo, ir trabajando en las diferentes actuaciones consensuadas con los usuarios de la instalación, el Club Tenerife, y así poder celebrar en las mejores condiciones el centenario del Heliodoro. Mucho más de lo que se encontró aquí cuando llegamos. En segundo, era precisamente el compromiso de incrementar el presupuesto destinado a esto, para conseguir un estadio propio del siglo XXI. Un estadio moderno, emblemático, para celebrar el centenario en 2025 y que fuese una instalación del siglo XXI, como hemos repetido. Ha concluido su tiempo. Bueno, iba a decir, y que le tendríamos la mano a sumarse. Muy bien. Gracias. Tiene la palabra el señor Ruano. Muchas gracias, presidenta. En este último minuto, una referencia al pasado, corta, y una al futuro. Al pasado para decir que el pasado ya pasó. Señor Martín, asúmalo.
y además pasó en las condiciones que pasó. Hoy hemos hecho un repaso de su escasa gestión en esta materia de las obras en el estadio, en nuestro estadio, y nuestro propósito es realmente pasar página. Si lo jubilan o no ya será cuestión, obviamente yo no voy a participar en esa jubilación en su propio partido. Sí que digo que tiene usted que mirar hacia el futuro. Recomiendo siempre a las personas maduras como yo que miremos hacia el futuro, que tengamos más proyectos que pasados, que tenemos capacidad de mirar al pasado y hacer un balance positivo, pero que lo importante es el futuro. Y en ese futuro está el compromiso de este equipo de gobierno por sacar adelante ese plan director, y la consejera tendrá el apoyo de todo el grupo de gobierno. Muchas gracias. Gracias, señor Urbano. Tiene la palabra el señor Martín. Bueno, señora Rosadávila, mire, ante falta de datos y de propuestas concretas y de fechas, usted ha tirado de todo lo que se le ha ocurrido, ha hablado de inmigrantes, ha hablado de Ancina, todo con tal de desviar la atención y eso sí, volver otra vez a arrogarse el tinerfeñismo. Yo creo que un Tenerife, como el que queremos todos, sí, puede estar en primera división, podemos sentirnos orgullosos de él, pero da igual en la liga en la que juegue, porque todos lo vivimos como algo propio. A ese Club Deportivo Tenerife, a ese estadio es al que quiere defender el Partido Socialista. Apoyará cualquier propuesta, pero cuando esa propuesta se plantee, estará atento a que participen los aficionados, que participe el club. Estaremos atentos a hacer el estadio que desean todos y todas las tinerfeñas. En ese camino nos van a encontrar, pero no en la mera publicidad, en el mero anuncio. Le pasa a usted con el estadio, le pasa con las carreteras y con tantas otras cosas en esta isla. Por favor, deja a un lado los anuncios y pongámonos juntos a trabajar por el futuro del Heliodoro. Gracias. Muchas gracias, señor Martín. Se levanta la sesión.